¿Alguna vez te has detenido a observar esa voz que habita en tu mente? Esa que comenta, critica o anticipa cada paso que das. La escuchas al despertar, cuando te preparas, cuando tomas decisiones o incluso cuando intentas descansar. Es tan constante que terminas creyendo que eres tú, pero en realidad no lo es. Esa charla mental no representa tu verdadera esencia. Es una proyección construida a partir de tus expectativas, tus miedos y las ideas que el entorno te ha impuesto. Desde que abrimos los ojos cada mañana, la mente comienza a hablar. Nos recuerda pendientes, errores pasados, juicios ajenos o metas por cumplir. Es una narradora incansable que busca mantener el control. Muchas veces lo consigue, pero la verdadera pregunta es, si esa voz habla sin parar, ¿quién es el que escucha? Esa es la clave que muy pocos se atreven a explorar. Cuando logras hacer silencio interior, aunque sea por un instante, descubres algo revelador. Eres consciente sin necesidad de palabras. Existe una presencia más profunda detrás de todos los pensamientos. Tú, el observador. Esa conciencia es el verdadero yo. Mientras que la charla mental es solo un eco repetido, un mecanismo automático que interpreta la realidad a través de filtros distorsionados. La neurociencia moderna respalda esta idea. Se ha demostrado que la mayoría de nuestros pensamientos son automáticos y se originan en pocos subconscientes. Esto significa que gran parte del diálogo interno no lo eliges tú. Es una programación mental, una repetición de patrones antiguos que dictan cómo reaccionas ante lo que ocurre. Pero lo importante no es eliminar la voz, sino aprender a reconocerla por lo que es, un proceso mental, no una verdad absoluta. Cuando sientes ansiedad, miedo o frustración, lo que realmente te perturba no es el hecho en sí, sino la interpretación que tu mente hace de él. Esa voz tiende a exagerar, a proyectar escenarios catastróficos y a mantenerte atrapado en una ilusión de control. Comprenderlo es el primer paso hacia la libertad. La mente habla, pero tú no estás obligado a creer todo lo que dice. El filósofo Eckhart Tolle lo expresó con claridad. La mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente, pero usada incorrectamente se vuelve destructiva. La reflexión es simple, pero poderosa. No eres la voz, eres quien la percibe. En ese reconocimiento comienza una transformación silenciosa. Observas sin juzgar, escuchas sin identificarte y entonces el ruido mental pierde fuerza. Cuando logras dar ese paso, experimentas una calma profunda. La charla interna puede seguir presente, pero ya no gobierna tu estado emocional. Después que la libertad no está en silenciar los pensamientos, sino en dejar de ser su prisionero. En ese instante de conciencia, cuando te separas de la voz que habla sin cesar, surge una comprensión transformadora. Tú no eres el pensamiento, eres quien lo observa. Y ese simple cambio de perspectiva redefine por completo la manera en que experimentas la vida. La mayoría de las personas viven atrapadas en sus mentes, reaccionando a cada palabra que esa voz interna pronuncia como si fuera una verdad innegable. Pero cuando aprendes a mirar desde la distancia sin identificarte, la mente se vuelve una herramienta útil, en lugar de un tirano invisible. Piénsalo. Cuando algo te preocupa, ¿cuántas veces es el hecho real lo que te causa angustia? La mayoría de las veces el sufrimiento proviene del relato mental, que creas alrededor de lo sucedido. Te repites lo que podrías haber hecho, lo que otros piensan, lo que podría salir mal. Sin darte cuenta, terminas viviendo más en tus pensamientos que en la realidad. Liberarte de esa dinámica no implica dejar de pensar, sino reconocer que el pensamiento no define quién eres. Un ejemplo claro se ve en quienes practican la meditación. Esta técnica no busca eliminar los pensamientos, sino aprender a observarlos sin dejarse arrastrar. Es un entretenimiento de la atención que te enseña a reconocer cuando la mente empieza a crear historias. Cada vez que logras notar un pensamiento sin reaccionar, das un paso hacia la libertad interior. Es como ver las olas del mar sin sentirte obligado a nadar en todas ellas. Esta idea no es nueva. Desde el budismo hasta la filosofía estoica, se ha enseñado que la mente humana es la principal fuente de sufrimiento cuando no se comprende su naturaleza. Epícteto lo dijo hace siglos: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede.
Comprender esta enseñanza es volver al presente, al espacio donde la conciencia se da cuenta de sí misma. Y ese espacio es inmenso. En él, la voz pierde su autoridad. Ya no necesitas reaccionar ante cada crítica interna ni creer las narraciones del miedo. Empiezas a notar la diferencia entre lo que piensas y lo que realmente eres. Ese descubrimiento es el inicio del autodominio. No se trata de pelear con la mente, sino de reconocer que no estás obligado a seguirla. A partir de ahí, cada pensamiento negativo se convierte en una oportunidad para despertar. Cuando escuches en tu cabeza frases como no puedo, fallaré o no soy suficiente, haz una pausa, obsérvalas con curiosidad. Pregúntate, ¿esto es un hecho o solo una interpretación? Esa pregunta tan sencilla tiene el poder de romper el ciclo del autoengaño y abrirte a una vida más consciente. Cada vez que haces esa pausa y observas sin reaccionar, comienzas a recuperar tu poder. Entiendes que los pensamientos no son enemigos, sino señales pasajeras que aparecen y desaparecen. Son como nubes en el cielo. Pueden cubrir la luz del sol, pero nunca la apagan. Y cuando aprendes a verlas desde la distancia, descubres algo aún más profundo. La calma no se encuentra en el silencio absoluto, sino en la claridad con la que reconoces lo que ocurre dentro de ti. Imagina por un momento que pudieras escuchar tu mente sin dejarte arrastrar por ella. Que cada vez que una voz interna te critique, simplemente sonríes y digas, gracias por tu opinión, pero no la necesito. Esa respuesta no es una evasión, es una afirmación de poder. Es el recordarte a ti mismo que tú eliges qué pensamientos alimentar. Al hacerlo, la mente pierde la capacidad de sabotearte y tú recuperas el control emocional que siempre fue tuyo. La historia de Ana ilustra esto con claridad. Durante años creyó que su mente tenía razón cada vez que le decía que no era suficiente. Se juzgaba, se comparaba y vivía en un estado constante de exigencia. Pero todo cambió el día que comprendió que esa voz no era su identidad, sino una repetición de miedos aprendidos. Empezó a observar sus pensamientos sin identificarse y poco a poco el ruido interno perdió fuerza. No porque desapareciera, sino porque ella dejó de creerle. Este proceso es el núcleo del crecimiento personal. Reconocer que tú no eres la mente es el primer paso hacia la libertad interior. No es algo místico ni complicado, es simplemente un entrenamiento de atención. Cada vez que te sorprendas atrapado en una cadena de pensamientos, detente y observa. Esa conciencia de estar pensando es la prueba de que existe en ti algo más grande que el pensamiento mismo. Y ahí reside la verdadera transformación, cuando dejas de luchar con tus pensamientos, cuando aceptas que están pero decides no dejarte dominar por ellos, experimentas una paz que no depende de las circunstancias. Comprendes que puedes vivir en medio del ruido sin perder tu centro. Esa serenidad no es indiferencia, es sabiduría. Es el punto en el que dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a elegir con claridad. A partir de ese momento, tu mente se convierte en tu aliada. Sigues teniendo pensamientos, emociones y recuerdos, pero ya no son ellos quienes deciden por ti. Empiezas a vivir desde un nivel más profundo, donde la conciencia observa sin juicio y actúa con propósito. Esa es la esencia de la verdadera libertad mental. No suprimir lo que ocurre dentro, sino ser tan consciente que nada te arrastra.